Medidas eléctricas. Todas las magnitudes que hemos estado estudiando hasta ahora son cuantificables y por lo tanto se pueden medir. Para ello utilizaremos los instrumentos de medida. Cada magnitud tendrá su instrumento de medida y todos se basan en el galvanómetro para funcionar. Tenéis más información sobre el galvanómetro adjunta. Para el voltaje será el voltímetro. Para la intensidad será el amperímetro. Y para la resistencia será el ohmímetro. La misión del voltímetro será medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito y será siempre en paralelo con los dos puntos que se quieran medir. El amperímetro hará lo mismo con la intensidad que pasa por un circuito, salvo que en este caso la medida será siempre en serie con el circuito. Como esto muchas veces no es posible, ya que implica desmontar el circuito, se creó la llamada pinza amperímetra, que se basa en los campos magnéticos que se crean en un conductor cuando le atraviesa una corriente. De esa manera nos da la medida de la intensidad. Si no tenemos una pinza amperímetra y no podemos desmontar el circuito, no nos quedará más remedio que medir otras magnitudes para calcular la intensidad. El ohmímetro nos dará la medida de la resistencia de un determinado componente o circuito. Para medir la resistencia será en paralelo con los dos puntos que queramos medir. En la actualidad existen equipos electrónicos que tienen todos estos instrumentos juntos. Se llaman multímetros o polímetros. Con ellos podremos medir diferentes magnitudes, entre las que se encuentran, por supuesto, la tensión, resistencia e intensidad. Para medir con ellos, tendremos que seleccionar la magnitud que deseemos medir. Conectaremos las puntas de medida de manera correcta. La negra al COM y la roja en función de lo que queramos medir, ya sea voltaje, tanto en tensión continua como alterna, intensidad o resistencia. Y luego seleccionaremos el fondo de escala que mejor se adapte a nuestra medida. Si no la conocemos, será mejor utilizar la más pequeña posible. Por ejemplo, si queremos medir la tensión de nuestra línea monofásica, como sabemos que es aproximadamente 230 voltios, utilizaríamos el fondo de escala que sea suficiente. O si quisiéramos medir una resistencia de 1500 ohmios, utilizaríamos el fondo de escala de 2000 ohmios. Tenemos equipos más sofisticados como el osciloscopio, que nos da una representación gráfica de la señal que está midiendo. Para ello conectaremos las ondas a la parte del circuito que queramos medir. Ajustaremos el selector de voltios por división. Con este selector se puede controlar cuántos voltios corresponde a cada división vertical. Y luego ajustaremos el selector tiempo por división, que nos permitirá controlar el tiempo que tarda en recorrer el haz de luz cada división horizontal. Tenéis un vídeo adjunto acerca de cómo medir con un osciloscopio. Muchas gracias.